¿Cuántas veces has escuchado la palabra pecado? Y tal vez lo primero que te viene a la mente es culpa, castigo, religión. Hoy quiero hablarte de esa palabra porque muchos la evitamos. Esa que la religión deformó de una manera que hoy la cultura moderna descarta por completo. Es como no existe la palabra pecado. Pero cuando tú entiendes realmente el significado, puede cambiar por completo tu relación. Así que hoy te voy a compartir lo que tal vez nadie te dijo con relación a esta palabra tan poderosa. Y es que no vamos a hablar del pecado de la religión que te paraliza con culpa, sino de una nueva perspectiva. Pero creo que quiero que sepas que tampoco vamos a hablar del pecado desde la nueva era, porque lo que hace la nueva era, esta corriente que muchos hemos seguido, la descarta por completo porque todo es relativo, Dios me ama no importa qué, y sí, la verdad es que Dios te ama no importa qué, esa es una parte de verdad, pero hay un hueco muy interesante de conocimiento que hoy te voy a compartir. Así que vamos a hablar del pecado real y que cuando tú lo entiendes no te hunde, al contrario, te va a liberar. Hay dos mundos que no se entienden, dos reacciones típicas cuando alguien menciona la palabra pecado. La primera es el mundo religioso tradicional. Eres un pecador, mereces castigo, naciste siendo pecador, Dios está enojado contigo, arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Y la realidad es que viene algo muy interesante cuando entendemos por qué esta palabra tiene tanto peso. Porque, bueno, Dios mandó a su Hijo para morir por el pecado de todos. Entonces, no hace sentido un Dios que te va a castigar por algo que prácticamente no naciste sabiendo. Entonces, ¿cómo te sientes cuando escuchas esto? Tal vez cuando escuchas la palabra pecado, viene una sensación de sentirse culpable, pequeño, juzgado, y lo más probable es que quieras salir corriendo. Por eso las religiones no tienen como mucha buena publicidad. Y bueno, la segunda o lo que hizo bien el New Age es darle una perspectiva diferente o más bien darle una cancelación total. Es el pecado no existe, no hay nada bueno ni malo. Todo depende de tu perspectiva. Tú eres luz pura. Solo necesitas alinearte con tu yo superior. Y suena bonito, pero a través de muchos años de vivir en esa filosofía, me di cuenta que iba ciego al daño que podía causar a otras personas. Es decir, como nada es bueno ni malo, como el pecado no existe, yo puedo hacer lo que sea. Y si daño a otros, entonces es su responsabilidad cómo se sienten. Yo casi Dios me mandó como un maestro para enseñarle a través del dolor. Y no tienes que ser así, o sea, no tienes que ser esa persona, esa persona que va lastimando a otros. Y hay un punto medio, hay una verdad detrás de todas estas malas interpretaciones. ¿Cómo se siente alguien cuando realmente comprende la palabra? La sensación que viene es de comodidad, es de libertad, es de gratitud, es de paz, que básicamente es la experiencia final que estamos buscando en un camino espiritual. Y no es una paz em, disimulada, o no es una paz fingida. La nueva era puede causar esa experiencia como de algo demasiado cómodo, demasiado libre, no tengo presión de nada, no hay expectativas, Dios no espera nada de mí y tampoco va por ese camino. Y por eso se puede volver tan confuso. Así que el problema con la versión religiosa es que te aplasta. Te hace sentir indigno, te aleja de Dios en lugar de acercarte. Y el problema con la versión New Age es que te deja sin responsabilidad, sin un parámetro claro de hasta dónde puedes estirar la liga sin acabar y terminar hundido por tus propias malas decisiones. Así que si nada es pecado, nada necesita cambiar. Y si nada necesita cambiar, te quedas estancado para siempre. Ninguna de estas versiones te libera y ninguna de estas versiones te impulsa a la versión de ti que Dios
diseño. Literalmente, tú tienes un diseño. Así que, entonces, ¿qué es el pecado realmente? Y vamos a profundizar en esta palabra. La palabra original es amartia. Es esta palabra se traduce como pecado en el Nuevo Testamento y es una palabra que viene del griego, amartia o amartía. Y amartía no significa ser malo, no significa merecer castigo, no tiene nada que ver con eso. Amartía significa errar en el blanco. Es un término que venía del mundo de la arquería. Cuando un arquero disparaba una flecha y no daba en el blanco, gritaban amartía. Y esto era una señal de que había errado en el objetivo. No era un juicio moral, no era una condena, era simplemente fallaste en el objetivo, o sea, fallaste el objetivo. Y eso lo cambia todo, porque el pecado no te dice eres malo, dice erraste en el blanco. No dice mereces castigo, dice que te alejaste tal vez del enfoque principal, te alejaste del camino, te alejaste del propósito inicial. ¿Y cuál es el blanco? La vida que Dios diseñó para ti tiene un propósito muy claro y quizás tú has escuchado o te has creído o te has vendido a ti mismo una serie de mentiras, pero la realidad es que Dios te creó para ser y cumplir un propósito muy claro y muy específico que más adelante iremos encontrando pistas de cómo descubrir este propósito, pero tú naciste por un propósito muy claro y Él te creó para eso. Así que el pecado no es una etiqueta moral, es una brújula. Pero hoy, lamentablemente, es una brújula que está completamente rota. No te dice, eres una mala persona, te dice, estás viviendo por debajo de lo que fuiste creado para ser. Así que, no sé, tú notas una diferencia en esta versión de la historia, en esta versión. Y si nos vamos a leer desde el pecado original, hasta cada uno de los escritos donde es mencionada esta palabra, podemos darle un significado diferente. En lugar de ser una versión que te aplasta, te intenta corregir porque eres malo, porque naciste defectuoso, entonces cambiamos eso y ahora es una definición que nos invita a corregir el rumbo, invita a volver a direccionar el barco. Así que, ¿cuáles son las consecuencias de no entender esto? Es muy simple. Número uno, vives sin saber que erraste en el blanco. O sea, si no reconoces que algo está desalineado en tu vida, no lo vas a corregir, no vas a poner tiempo, energía, esfuerzo en corregir eso. Número dos, confundes el síntoma con el problema. La mayoría intenta arreglar comportamientos, deja de tomar, deja de mentir, deja de procrastinar, deja de, no sé, pelearte con los demás, lo que sea, cualquier comportamiento erróneo que tú creas. Pero el comportamiento es solo el síntoma. El pecado real es más profundo, es vivir desconectado de tu propósito, de tu identidad y de Dios. Cuando tú realmente tomas esta definición, cada acción que haces viene con una pregunta. ¿Esto que voy a hacer me acerca a mi propósito? ¿Me acerca a mi identidad? ¿Y me acerca a Dios? O sea, esta cosa que voy a hacer, esta decisión que estoy tomando, ¿la estoy tomando desde mi propósito, desde mi identidad más alta y desde lo que me acerca a Dios? ¿O simplemente me estoy dejando engañar por mi mente o por las mentiras que otros se cuentan a sí mismos? Así que muchas veces tú sigues disparando flechas que no dan en el blanco, sigues tomando decisiones que te alejan de tu propósito y nunca entiendes por qué todo se siente vacío a pesar de que puedas tenerlo todo. Si no vas a la raíz, solo estás cortando ramas, pedacitos, pero siempre vuelven a salir. Por eso no es tanto el tema de enfocarte en el comportamiento, sino en la raíz. ¿Cuál es la causa de ese comportamiento? ¿Una falla en el propósito, una falla de la identidad y una falla de tu relación con Dios? Ahora, número tres, o te hundes en la culpa o lo ignoras todo. Cuando no comprendes bien esta palabra, no tienes perspectiva correcta de este
maravilloso concepto que es el pecado, solo tienes dos opciones: o te flagelas con culpa y vergüenza hasta paralizarte y no querer avanzar porque no eres suficientemente perfecto para que Dios te use para inspirar a otros, para emprender, para lanzar esa idea de negocio, para actuar, para crear una relación amorosa o criar a tus hijos o ser un mentor, un líder para tus hijos. Ese es un camino. O dices, yo soy mi propio Dios, nada es malo, y te quedas sin brújula moral. O sea, ya lo que tú digas es ley. En ambos casos pierdes, porque ninguno de los dos mundos te va a transformar. Número cuatro, puede causar que te alejes de Dios, que hay una ruptura, una separación en tu relación con Dios. Y tal vez es justo cuando más lo necesitas, porque cuando alguien cree que pecado es igual a condena, ¿qué hacemos cuando fallamos? Nos escondemos, nos alejamos, tal vez nos decimos a nosotros mismos, somos demasiado malos para acercarnos a Dios. Cuando un niño falla, y desde chicos crecemos con esta creencia, cuando fallamos, hacemos todo para no aceptar el error, porque aceptar el error implica regaño, castigo, energía negativa. Entonces evadimos esa responsabilidad. Y lo peligroso de esto es que muchas comunidades religiosas refuerzan este comportamiento, refuerzan esta creencia como un método de control y bueno, les ha funcionado. Pero no es lo que está escrito, no es lo que viene en la Biblia. De hecho, en la Biblia viene exactamente lo contrario. Dios no te corre cuando fallas, al contrario, te busca. Y hay una cantidad impresionante de ejemplos de esto. Cuando Jesús vino, condenó a todos los religiosos y nunca condenó a los pecadores. Parece que nos saltamos ese párrafo, porque hemos vivido una vida religiosa completamente al revés, cosa que causó que muchos años yo estuve alejado, odiando, resistiendo y condenando incluso la religión, pero es simplemente porque no me había puesto a leer qué es lo que realmente dicen las escrituras. Así que muchas veces me pregunté, después de tantos errores, ¿Dios me querrá como parte de su equipo? O sea, yo quiero servir a Dios, pero Él va a querer usarme a mí después de la cantidad de pecados, o sea, errores que he cometido en mi vida. Tengo que ser un tipo ejemplar y santo para que Dios no se enoje conmigo y yo entonces pueda ayudar a otros. Y eso se traduce mucho en síndrome del impostor, que igual hay una cantidad de historias. Moisés tenía síndrome del impostor. O sea, hay muchas veces que nos sentimos como no merecedores de ese propósito, no merecedores de esa misión, no capaces de poder cumplir con lo que fuimos llamados a hacer. Así que quiero contarte esta historia que me impactó muchísimo. La encuentras en el Nuevo Testamento, y este era un tipo llamado Saulo de Tarso. Su trabajo era perseguir, encarcelar y matar a seguidores de Jesús. O sea, aviéntate nada más el currículum de este tipo, ¿no? Matar, encarcelar, perseguir, lastimar. Y no estamos hablando de alguien que simplemente no creía en Cristo o no creía en Jesús. Estamos hablando de alguien que activamente destruía familias, que aprobó el asesinato, por ejemplo, de Esteban, quien fue el primer mártir cristiano, que iba de casa en casa arrastrando a los hombres y mujeres a prisión. Así que si alguien estaba errando en el blanco, era Saulo. En Hechos 9 encontramos un poco de este proceso de transformación al que él fue sometido. Y dice: un día Saulo iba camino a Damasco con sus cartas de autorización para arrestar a más creyentes, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una luz del cielo lo rodeó, cayó al suelo, me parece que iba en su caballo, cayó al suelo, se llena de polvo y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Quiero que te imagines la escena: alguien con un carácter, un tipo de ciudadanía romana. Ahorita te voy a leer un poquito de las credenciales de Saulo, pero
quiero que pongas en contexto, o sea, alguien que estaba totalmente determinado a erradicar esa línea de pensamiento a los seguidores de Cristo. Y aquí, cuando nos detenemos en un momento, podemos notar algo importante. Saulo no fue a buscar a Jesús. Es decir, no era que él lo estuviera buscando a él. Jesús fue a buscar a Saulo. Saulo no hizo una oración, no oró para pedir perdón primero, no tuvo un momento de reflexión espiritual, una revelación, no. Dios lo encontró en un momento de su vida en el que él creía estar haciendo lo correcto, que era pues, deshacerse de los cristianos y que claramente estaba errando en el blanco, que claramente no era su propósito, no era para lo que él fue diseñado. Entonces estaba cavando su propia tumba en medio de su pecado. Y eso rompe con muchas creencias de que Dios no puede intervenir en tu vida a menos de que tú creas en Él. Exploremos esto más a detalle porque si nos damos cuenta, muchas veces es yo voy a creer en Dios hasta que, o más bien la gente que cree que Dios va a obrar en ti hasta que tú creas en Él, pero no es así. Hay una cantidad numerosa de evidencias, de escritos, de historias en los que Dios obra primero. Así que, ¿qué pasó después? Saulo, después de ese deslumbrante evento, quedó completamente ciego durante 3 días. En esos 3 días de oscuridad donde no veía absolutamente nada, se quedó ciego. El hombre que perseguía a Cristo se rinde a Cristo, entrega su vida a Cristo, tiene una transformación, tiene una experiencia poderosa de metanoia, de arrepentimiento, y entonces recupera la vista y en ese momento es un hombre diferente, porque como lo dice la palabra, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y no sé por qué era común en ese entonces que Dios le cambiara el nombre a las personas según su propósito. Así que deja de ser Saulo el perseguidor y se convierte en Pablo, el famoso apóstol Pablo, que, ¿qué crees? El apóstol Pablo escribiría más de la mitad del Nuevo Testamento. O sea, el hombre cuyas cartas siguen transformando vidas 2000 años después. ¿Qué fue el pecado de Pablo? Errar en el blanco, estar completamente desalineado a su propósito, usar sus talentos, su fuerza, su autoridad, su inteligencia, su determinación, su valentía, su liderazgo en la dirección equivocada. ¿Y qué hizo Dios? Lo paró de frente, lo paró en seco, pero no lo condenó, lo llamó a volver. Ahora, hay algo que Pablo entendió que yo creo que tú necesitas entender hoy. Años después, Pablo escribiría algo que me parece una de las declaraciones más brutalmente honestas de la Biblia. Él mismo se llamó el primero de los pecadores. O sea, no era como, ay, yo, ténganme lástima. O sea, no era para flagelarse, no era para vivir en culpa, sino para decir, si Dios me transformó a mí, Él te puede transformar a ti. O sea, imagínate lo que puede hacer contigo que eres relativamente una buena persona. ¿Ok? Así que Pablo no usaba su pasado como escudo de vergüenza, lo usaba como testimonio de la gracia y de la gloria de Dios. Así que hay 5 cosas que tienes que saber de Pablo para comprender el nivel de transformación, porque no era solo lo que él hacía, sino quién era. Número uno, era un fariseo de élite, no era un fariseo común. Estudió bajo Gamaliel, el rabino más respetado de su época, el equivalente a graduarse, haz de cuenta, como en Harvard, con el mejor profesor del mundo. Número dos, era un ciudadano romano en una época donde eso era un privilegio exclusivo. Pablo nació en una ciudad romana y tenía derechos en una ciudadanía romana y tenía derechos legales que la mayoría de judíos jamás tendría. A la vez era judío. De hecho, era proveniente de la tribu de Benjamín, un linaje puro de élite dentro del pueblo judío, no era un judío cualquiera.
era de los que podían trazar su árbol genealógico sin mancha, como dirían por ahí, de sangre pura. Número 4, era un perseguidor oficial autorizado. O sea, no actuaba solo por fanatismo. Tenía cartas firmadas por el sumo sacerdote para arrestar cristianos. Era una operación institucional y él la lideraba. O sea, él era uno de los líderes. Y número 5, era irreprensible en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus propias palabras dice, no era hipócrita religioso, vivía lo que predicaba. O sea, era alguien apegado a la ley judía y prácticamente en perfección. Y aún así erraba en el blanco completamente. Ahí entendemos la separación entre la era de la ley o sí, la era de la ley a un cambio, una transformación que viene a través de la venida de Cristo y entramos en una era de la gracia, ¿ok? Así que la pregunta aquí es, ¿por qué hay un hombre que calificaría o que calificaríamos muchos como el menos probable de convertirse en apóstol y, por cierto, uno de los más influyentes? ¿Y por qué Dios lo usaría? O sea, si lo juzgaras por su pasado, jamás podrías pensar que Dios lo terminó usando para cosas grandiosas, para inspirar más de 2000 años después a personas a tener una conversión real y todo lo que Dios hizo a través de él. Así que, cómo esta historia puede ayudarnos el día de hoy, en 2026? Número 1, reconocer que aceptar tu error no es derrota, es claridad. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer en tu vida espiritual es aprender a reconocer cuando fallaste en el blanco. Si pudiera resumir qué es errar en el blanco hoy, es cuando haces algo para satisfacerte a ti mismo, tus logros, tu ego, tu carne, tu placer personal, en lugar de hacer algo para acercarte a Dios y para glorificar a Dios, sin drama, sin culpa, sin paralizarte y saber que cuando fallas puedes volver a levantarte, porque escrito está, el que 7 veces cae, el justo que 7 veces cae, 7 veces se levanta. Y es ser ese arquero que mira su flecha clavada en el suelo y dice, bueno, ok, erré, ahora corrijo la postura, vuelvo a disparar, vuelvo a enfocar. ¿Ok? Así que reconocer el pecado no es derrota, es honestidad, es claridad, es el primer paso hacia la transformación. Hoy te pregunto, ¿en qué área de tu vida estás cerrando en el blanco? ¿En tus relaciones? ¿En tus decisiones? Tal vez en cómo te hablas a ti mismo, en cómo tratas a la gente que amas. Este es un tema de verdad de un episodio completo porque he notado que con quienes más duros somos son con quienes más amamos. Es a quienes les entregamos nuestra peor versión, la más histérica, la más regañona, la más enojona, la más impaciente, la más señaladora, la más acusadora. O sea, pareciera que allá afuera somos todo amor, todo bendición, la gente nos ama. Y con la gente que más decimos amar, nos permitimos ser esa peor versión, la menos paciente, la menos condescendiente, la menos compasiva. Y ahí es donde hay que ponernos a pensar. Tal vez estás cerrando en el blanco en la distancia que has puesto entre tú y Dios, en ignorar, en una disciplina de tener una relación con Dios. Así que no te estoy preguntando para que te hundas en la culpa y digas, no, yo ya, soy un pecador. No, de hecho no. Te estoy preguntando porque la honestidad es el primer paso y porque Dios además ya sabe la respuesta, ya sabe dónde estás fallando, solo está esperando que tú también lo veas. Y quiero que escuches bien esto. Dios no espera que seas perfecto para llamarte. Y de hecho te va a encontrar hasta donde estés. Así estés alejado, escondido, te sientas tibio en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque le encontró a Pablo en el camino a Damasco, que era un medio o sea, estaba en medio de su persecución, estaba en medio de ir a continuar con la labor que él creía que estaba haciendo correcto. Así que te puede encontrar a ti en medio de tu caos, en medio de tu confusión,
en medio de tus errores, en medio de tus patrones que aún no has logrado romper. No tienes que estar listo, no tienes que estar limpio, no tienes que ser perfecto, solamente tienes que estar dispuesto, dispuesta a ver hacia dónde estás apuntando tu flecha. Y de hecho quise compilar 5 señales de que estás errando en el blanco. Número 1, construyes para brillar tú en lugar de construir para servir a otros. Número 2, das a otros calculando el retorno en lugar de dar sin esperar reconocimiento. Número 3, tu paz mental y emocional depende del resultado en lugar de descansar en Dios sin importar el resultado. Entonces, como una combinación de doy mi 1000% para lograr el resultado al mismo tiempo que descanso en Dios. Número 4, tu integridad está en venta en lugar de mantenerte íntegro cuando nadie te mira. ¿Ok? Y número 5, lo que muestras en público no es lo que vives en privado. Yo creo que esa es una de las cosas que más he batallado en mi vida y que más clara fue cuando transformé. Lo que vivo en privado tiene que ser la misma persona que vivo en público, que muestro en público, que muestras en redes sociales, que ven todas las personas allá afuera. Así que, en resumen, vamos a recapitular un poquito este episodio. El pecado no es una etiqueta de condenación, es errar en el blanco, punto. No te dice que eres malo, no te dice que nadie te quiere, que Dios no te ama. Totalmente equivocada esa definición. Dios jamás va a usar el pecado para aplastarte. Lo usa para llamarte a volver. Pablo fue el mayor perseguidor de Cristo y lo convirtió en su mayor apóstol. O sea, mejor ejemplo no tienes. Y si Dios pudo hacer eso con Saulo, con Pablo, ¿qué crees que pueda hacer contigo? ¿Qué crees que tú eres un caso demasiado difícil? Porque a veces en los cursos, en los talleres, la gente me dice casi, casi es que no, yo ya soy un caso perdido. Bueno, no creo que estés a ese nivel. Y la pregunta final, ¿hacia dónde estás apuntando tu flecha hoy? Esa es tu tarea para esta semana. Realmente salte a caminar tú solo, tú sola, medita un poco en esto y define hacia dónde estoy apuntando mi flecha. Y no te pido que te condenes, te pido que te llenes de claridad. Permite que Dios, el Espíritu Santo, obre en ti, que te dé claridad y te diga hacia dónde estoy dirigiendo mi flecha. Sé honesto contigo, no metas filtros en esto. Y una vez que identifiques esto, vas a transformar la manera en la que haces las cosas, desde dónde haces las cosas y eso trae un respaldo espiritual impresionante. Así que mientras esa hambre que tenemos de reconocimiento la dejemos a un lado y empecemos a servir a un propósito más grande que nosotros mismos, podemos tener esa brújula de que estamos acertando en el blanco. Y bueno, si este episodio te movió algo por dentro, si por primera vez la palabra pecado ya no te genera culpa, sino claridad, entonces quiero decirte que este es solo el comienzo. Y bueno, ya lo sabes. Arrepiéntete, pecador. No, no es cierto. Sí, ya lo sabes, escribe aquí en comentarios cuál fue tu aprendizaje más valioso. Me encanta leer sus comentarios. Déjame saber aquí en YouTube o en Spotify o en mi Instagram cuál fue tu aprendizaje más valioso. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y si quieres que profundicemos en este tema interesantísimo, que es el pecado, como los 7 pecados capitales, por ejemplo, quién las inventó, por qué están ahí y todas estas cosas, déjamelo saber también aquí en comentarios. Si tienes preguntas, si algo no cuadra, si quieres seguir explorando, simplemente escríbeme. Yo aquí estoy. Dios te ama y Dios te está buscando. Nos vemos en el próximo episodio.